Listo, jóvenes, ¿pueden visualizar la diapositiva? Sí, doctora. Listo, entonces vamos a empezar. En rehabilitación, el diagnóstico de un paciente lesionado medular va a tener estos 5 aspectos. Tenemos que definir el nivel esquelético de lesión, el nivel neurológico, qué ASIA tiene este paciente para poder decir si es una lesión completa o incompleta, cuál es la etiología de la lesión, si es por un traumatismo vértebro-medular por proyectil de arma de fuego, por problema oncológico, ¿no? Por una malformación congénita. ¿Cuál es la etiología? Porque el pronóstico va a variar. Tiempo de evolución. Es diferente hablar de un paciente que está en el día pues 10 o 15 post lesión, hablar de un paciente que está pues 2 años o 3 años con la lesión medular, ¿no? Puesto que nuestras metas a alcanzar van a ser muy distintas. Entonces, cuando hablamos del nivel esquelético, estamos hablando de las estructuras óseas, o sea, de las vértebras, ¿no? Entonces, si tenemos una columna vertebral, sabemos de que esta se va a dividir, ¿no? En 4 segmentos principalmente: el segmento cervical, el dorsal, el lumbar y el sacro. Entonces, el nivel esquelético quiere decir el nivel óseo donde ocurre la lesión, ¿no? Si es que toda lesión que ocurre a nivel cervical me va a dar lugar a una cuadriplejía. Toda lesión desde T1 hacia abajo me va a dar una paraplejía, ¿ya? Entonces, según el nivel esquelético, yo debo definir si es una cuadri o si es una paraplejía. El nivel neurológico. El nivel neurológico va a estar dado por la valoración del nivel sensitivo y el nivel motor, ¿ya? Entonces, el nivel sensitivo lo vamos a valorar a través de la evaluación de los dermatomas y el nivel motor a través de la valoración de los miotomas. Bien, entonces vamos a empezar por el nivel sensitivo. El nivel sensitivo, eh, vamos a tener que evaluar 28 pares de dermatomas que están distribuidos en nuestro cuerpo, como ustedes pueden observar en ese mapeo, ¿no? Eso, bueno, nosotros los especialistas en rehabilitación, ese mapeo nos tenemos que saber el revés y el derecho, ¿no? Porque esto nos va a permitir definir cuál es el nivel sensitivo de lesión medular y también nos va a permitir de repente darnos cuenta en aquellos pacientes fingidores, ¿no? Sobre todo de lesiones de nervios periféricos, ¿no? Para poder diferenciar si realmente pues está hablando de una alteración en el recorrido de un nervio o simplemente pues el paciente está fingiendo de repente alguna sintomatología. Entonces, este nivel sensitivo, como les decía, va a estar comprendido por la evaluación de 28 pares de dermatomas, ¿no? Eh, el cual va a estar, acá les he puesto en las diapositivas, ¿no? Explicado cada una, la ubicación de cada uno de estos dermatomas. Tenemos el primer dermatoma ubicado a nivel de la región retroauricular. Ese es el C2. El C3 está en la fosa supraclavicular. El C4 a nivel de la unión acromio-clavicular. El C5 está en la cara externa del codo. El C6 está en el dorso del primer dedo. El C7 está en el dorso del tercer dedo. El C8 va a estar en el dorso de quinto dedo. El T1 va a estar en cara interna de codo. T2 en la zona axilar. El T3 en la línea medio clavicular. El T4 a nivel de las tetillas. A nivel del tórax vamos a tener puntos referenciales. Primero el T4, que viene a ser a nivel de las tetillas. Luego nos saltamos hasta el apéndice sifoides, que es T6. Luego al ombligo, que es T10. Y finalmente la línea inguinal, que es T12. Entonces, punto medio entre T4 y T6, o sea, entre la tetilla
y el apéndice sifoides, allí vamos a encontrar al punto T5. Punto medio entre T6 y T10, que es el ombligo, allí vamos a encontrar a T8. Punto medio entre T6 y T8, allí encontramos a T7. Punto medio entre T8 y T10, allí encontramos a T9. Punto medio entre T10 y T12, allí encontramos a T11. Luego, en miembro inferior, nos vamos a saltar, ¿no?, a la cara interna de la rodilla. Allí vamos a encontrar a L3. Entonces, punto medio entre T12 y L3, allí vamos a encontrar al punto L2. Punto medio entre T12 y L2, allí encontramos a L1. Luego pasamos a L4, que está en el malleolo interno. ¿Ya? L5 en dorso de pie. S1 se encuentra en el talón. S2 en el hueco popliteo. S3 es la tuberosidad isquiática. Y S4, S5 es el esfínter anal. Entonces, de estos puntos, este S4 y S5 es un punto muy importante que vamos a tener en cuenta también para poder saber si la lesión es completa e incompleta. Lo voy a explicar más adelante. Pero es importante que sepan estos mapeos porque de acuerdo a esto vamos a ver, ¿no?, qué nivel sensitivo tiene cada paciente. Entonces, ¿cómo se evalúa? Ya sabemos dónde vamos a ubicar los puntos, pero ¿cómo se evalúa cada dermatoma? La valoración de los dermatomas, ¿no?, o la valoración de la sensibilidad tiene una graduación de 0 a 2, donde 0 el paciente no siente nada, 1 el paciente siente pero de forma deficiente, es decir, puede estar aumentado o puede estar disminuida la sensibilidad, pero no es una sensibilidad normal. Y 2 es la sensibilidad normal. ¿Ya? Entonces, el nivel C2, ¿no?, que es la zona retroauricular, va a ir hasta el mentón. Es un nivel de lesión que es incompatible con la vida, puesto que a nivel de C2 emergen ramas que van a ir a formar el nervio frénico, que sabemos pues que es el que va a dar el movimiento al diafragma. Entonces, si las ramas de C2 o si la lesión es a nivel de C2, ese nervio frénico pues no va a funcionar, por lo tanto el paciente no va a tener una ventilación espontánea, va a requerir de un ventilador mecánico. Por lo tanto, si nuestro paciente es lesionado medular está con vida, de hecho y no es dependiente de ventilador mecánico, lo más seguro es que no tenga una lesión C2. Entonces, vamos a tomar como punto de referencia justo este dermatoma C2, o sea, a nivel del mentón, y vamos a tomar nuestra aguja de evaluación o nuestro pincelito y vamos a comparar. Por ejemplo, si yo quiero saber, empezar la evaluación, le vamos a decir al paciente, vamos a pasar el pincel por el nivel de la zona supraclavicular, o sea, C3, y le vamos a preguntar, ¿sientes aquí igual que aquí, igual que en el mentón? Y el paciente les va a decir, sí, siente igualito. Entonces vamos a colocar nuestro recuadro que siente normal. Vamos a hacer ese 4 que está a nivel del hombro. ¿Sientes aquí igual que aquí, igual que en el mentón? Y le dice, sí, siento igualito. Entonces seguimos con sensibilidad de 2. Pasamos a C5, externa de codo. Sientes aquí, ¿no? Y les va a decir, siento, pero siento diferente, siento disminuido. Entonces la sensibilidad que corresponde a este dermatoma C5 ya es 1, ya no va a ser 2. ¿Ya? Si sigo explorando, ¿no?, los siguientes dermatomas también va a tener sensibilidad de 1 hasta que va a llegar el momento en el que va a tener sensibilidad de 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi nivel sensitivo? Mi nivel sensitivo va a ser el último nivel, o sea, el nivel más caudal, donde tuvo sensibilidad normal, es decir, sensibilidad de 2. Es por ello la importancia de que en este cuadro que van a ver ustedes, ¿no?,
más adelante. Aquí. Ahí ven las columnas. Al costado de la imagen del cuerpo humano ven unas columnas. Allí se va a colocar cada valor que vamos a encontrar en cada dermatoma. Tenemos 28 pares en el lado derecho, 28 en el izquierdo, ¿no? Entonces vamos a tener que colocar en el C2 tenía sensibilidad de 2, C3 2, C4 2. A nivel de C5 ya tenía 1, C6 1, C7 1 y probablemente a nivel de C8 ya tenga 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuál es mi último nivel donde yo tuve sensibilidad de 2? Fue C4. Entonces, el nivel sensitivo de este paciente va a ser C4. Por más que C5 tenga sensibilidad de 1, se considera como nivel sensitivo el último nivel donde tuvo sensibilidad normal. ¿Ya? Entonces, esta tabla de evaluación tenemos que tener cada vez que vamos a evaluar a un paciente medular porque la mente es muy frágil, nos podemos olvidar qué niveles y van a ver ustedes al final de la clase, en cuanto a los pronósticos y metas, la importancia, la relevancia que tiene de anotar bien cuál es el nivel del paciente, porque según este nivel vamos a tener que trazarnos las metas, los objetivos y también vamos a poder dar los pronósticos de estos pacientes. Bien, entonces ya hemos evaluado la parte sensitiva, ¿ya? Ahora vamos a valorar la parte motora. En la parte motora vamos a tener que evaluar 10 pares de miotomas. Miotoma tiene que ver con el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a tener que evaluar el movimiento, para ello tenemos que hacer una valoración pues con la escala de Daniels, ¿no? Del 0 al 5, en la cual pues lo que se va a mover tiene que vencer gravedad, resistencia o gran resistencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener miotomas en las extremidades, 5 en miembro superior y 5 en miembro inferior. En el segmento torácico no tenemos miotomas, puesto que estos segmentos no hay cómo evaluar pues que venza gravedad o que venza resistencia o gran resistencia. Entonces, si la lesión medular es a nivel torácico, ¿no? Sea T2, T3, T4, T10, ¿no? Allí no va a haber nivel motor. El nivel neurológico lo va a dar el nivel sensitivo nada más. Y se asume pues que el nivel motor es el mismo que el nivel sensitivo. Pero si tenemos en la zona cervical la lesión, allí sí tenemos que valorar los miotomas que corresponden al segmento superior. Entonces, em, en la fuerza muscular les mencionaba de que vamos a tener que valorar de 0 a 5, ¿no? En la cual el paciente, si ustedes le piden al paciente que esté en decúbito dorsal, ¿no? Que con la mano derecha toque la punta de la nariz, ustedes tienen que observarnos si el paciente eleva la mano y lo desplaza hasta la nariz, o si no tiene fuerza como para levantar la mano, no vence la gravedad y simplemente por arrastre va a llegar a la punta de la nariz. Entonces, cuando ustedes le ordenan que lleve la mano a la punta de la nariz, ¿no? Y observan que no hay desplazamiento del brazo, ¿no? Ustedes están viendo que no hay movimiento, pero tienen que diferenciar de si es que al menos el músculo fascicula tiene alguna contracción, sea visible o palpable, ¿no? Para que se pueda diferenciar de una fuerza grado cero. Fuerza grado cero, no hay desplazamiento y no hay contracción ni intención de movimiento, ¿verdad? Ahí es cero. Pero cuando vemos que no hay desplazamiento, pero hay una contracción muscular visible o palpable, ahí tiene un grado de 1. En el grado 2 hay desplazamiento, ¿no? Por arrastre, pero no vence gravedad. En el grado 3 ya vence gravedad. Grado 4 vence leve resistencia y grado 5 vence gran resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los miotomas que vamos a evaluar? Los 10 pares de miotomas. También están acá explicados cada uno, ¿ya? Espera un ratito, chicos.
Ya está. Entonces empezamos. A ver. Listo. Ahí van a poder visualizar. Y vamos a ver. Entonces empezamos. El primer miotoma que tenemos que aprender, miotomas en miembro superior, va a ser el primer miotoma, es el C5. El C5 es el flexor de codo, ¿ya? Es llevar la mano pues hacia el hombro, ¿no? Flexor de codo. El C6 es el extensor de muñeca. El C7 es el extensor de codo. El C8 es el flexor de dedos, como diciendo un ven, ¿no? Y el T1 es el abductor de quinto dedo. El quinto dedo lo separo del resto de los dedos. Entonces, C5, flexor de codo, C6, extensor de muñeca, C7, extensor de codo, y C8, flexor de dedos. T1, abductor de quinto dedo. En miembro inferior, el primer miotoma viene a ser el L2. L2 viene a ser el flexor de cadera. ¿Ya? Flexor de cadera. Este flexor de cadera es el que me va a permitir que yo tenga una marcha alterna. ¿Qué quiere decir marcha alterna? Que a la hora de caminar yo alterne entre ambas piernas, ¿no? Primero la derecha, después la izquierda, ¿no? Pueda intercalar. Eso se llama marcha alterna. Entonces, ese flexor de cadera es el que va a influir, va a participar en esta marcha alterna. Luego tenemos el L3, que es el extensor de rodilla, extender la rodilla. Entonces, primero es el flexor de cadera, luego el extensor de rodilla, ya que es el L3. El L4, si este es el pie, viene a ser el flexor dorsal de tobillo, llevar la punta del pie arriba. El L5 es el extensor del primer dedo del pie, el dedito gordo, subirlo. Y el S1, si este es el tobillo, el S1 es llevar la punta de pie hacia abajo, es el flexor plantar. ¿Ya? Entonces, en miembro superior tenemos el C5, C6, C7, C8 y T1. En miembro inferior tenemos L2, flexor de cadera, L3, extensor de rodillas, L4, flexor dorsal del pie, L5, extensor de primer dedo, y S1, flexor plantar. Entonces, ¿por qué aprender todo esto, no? Por ejemplo, si nosotros queremos dar los pronósticos a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos que saber qué nivel tiene, qué nivel motor tiene, para poder saber si va a poder tener una marcha pendular, una marcha alterna, si va a requerir ayudas biomecánicas o de repente, si no tiene ningún miotoma funcional, va a ser un paciente totalmente dependiente, ¿no? Para eso nos va a servir. Bien, entonces regresamos a la lámina. Como les había dicho, lo primero, evaluar los dermatomas, los miotomas, y ahora vamos a evaluar la zona S4, S5, que habíamos dicho que era el esfínter anal. ¿Y eso para qué? Para poder determinar si la lesión medular es completa o incompleta. Entonces, cuando tenemos esa evaluación del esfínter anal, que es las raíces S4, S5, ¿no? Yo voy a hacer la evaluación del tacto rectal. Voy a introducir el dedo, ¿no? Y sabemos que cuando se acerca cualquier objeto o cualquier cuerpo extraño al esfínter anal, este inmediatamente tiene que ajustar y cerrarse, ¿no? Entonces, si yo hago el tacto rectal, introduzco el dedo y el paciente no siente ni tampoco ajusta, es decir, hay ausencia de función sensitiva y motora a nivel del esfínter anal, ¿no? Entonces esa es una lesión
hacia A, o sea, una lesión completa, que es la peor lesión medular, porque no hay ni función sensitiva ni motora, ¿ya? A partir del hacia B para abajo, B, C y D, son lesiones incompletas, es decir, se preserva o la función sensitiva o la función motora o ambas, pero de forma parcial. Entonces, el hacia B quiere decir que cuando yo hago el tacto rectal, el paciente siente, pero no ajusta. O sea, tiene la preservación de la función sensitiva, pero no la motora. Bien, hacia C, al hacer el tacto rectal, el paciente siente y ajusta, pero hay un requisito, que más de la mitad de los músculos clave, o sea, de los miotomas que están por debajo del nivel de lesión, tengan una fuerza muscular menor de 3. Entonces, si yo les hablo a ustedes de un paciente lesionado medular cuyo nivel de lesión es un T4 a nivel de las tetillas, ¿ya? ¿Cuáles son los miotomas que están por debajo de ese nivel? ¿No? Los miotomas que están por debajo de ese nivel serían L2, L3, L4, L5, S1. Ya no voy a tomar en consideración los de miembro superior porque el criterio es que la mitad de los músculos clave por debajo del nivel de lesión tienen que tener una fuerza menor de 3. Entonces, el pronóstico de marcha de un paciente con ACAC es muy pobre, ¿no? Porque no vence ni siquiera la gravedad los miotomas que tiene. El ACAD quiere decir que en el momento que yo hago el tacto rectal, hay función sensitiva y también motora, ¿ya? Pero acá el requisito es que al menos la mitad de los músculos clave por debajo del nivel de lesión tengan una fuerza muscular mayor o igual a 3. Es decir, que ya venzan gravedad. Entonces, si según el nivel de lesión le corresponde patrón de marcha, este paciente sí lo va a poder hacer, porque ya tiene una fuerza no mayor de 3, es decir, vence gravedad. ¿Ya? Y el hacia D es, en esta lesión, está preservada, pues no, como les decía, la función eh, tanto sensitiva como motora, ¿no? Pero como les decía, la fuerza tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, el hacia C, la fuerza muscular es menor de 3, el hacia D es mayor o igual a 3. ¿Ya? Entonces, tenemos que ya hemos aprendido a evaluar la parte neurológica a través de la evaluación de los 28 pares de dermatomas que nos va a dar el nivel sensitivo y los 10 pares de miotomas que nos va a dar el nivel motor, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo el nivel neurológico, yo puedo determinar, ¿no? ¿Cuál va a ser la funcionalidad de este paciente? ¿No? Y si yo hago ya la evaluación del tacto rectal, también voy a poder determinar si la lesión es completa o incompleta. Entonces, ¿para qué todo este mareo, doctora? ¿Por qué nos hablas de dermatomas, de miotomas, no? Porque tenemos que sacar, ¿no? Los pronósticos y las metas de nuestro paciente medular. En el Hospital Central de la Policía, nosotros tenemos pacientes muy jovencitos con lesiones medulares, ¿no? Efectivos policiales que salen a operativos y desafortunadamente, pues a veces son impactados con proyectil de arma de fuego, a veces reciben golpes de los cuales pues terminan con lesiones muy severas, ¿no? A veces tenemos pacientes jovencitos de 20, 21 años con lesiones medulares, ¿no? A veces altas, ¿no? El grupo que estuvo conmigo en una de las prácticas, tuvimos la oportunidad de ver a un paciente pues de 22 años con una lesión medular C4 y estaba casi reciente, ¿no? Tenía creo que un mes, 2 meses a lo mucho. Entonces el paciente ya estaba recibiendo el tratamiento rehabilitador y ahí era pues cuando ustedes van viendo cómo ingresa un paciente a rehabilitación, ¿no? Totalmente temeroso, desconfiado, con muchas interrogantes, ¿no? Em,
todavía frustrado porque no acepta la nueva condición en la que va a quedar, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos van a hacer los pacientes medulares? Sobre todo ustedes que van a ser internos de medicina ya próximos a ser internos de medicina y van a ser quienes le van a tener que realizar esa historia clínica a los pacientes. Y esto es los que los ven a ustedes como doctores, ¿no es cierto? Entonces le van a preguntar a usted: "Doctor, ¿yo voy a poder caminar? ¿Voy a poder volver a patrullar, a trabajar como policía? ¿Voy a poder utilizar mi arma de reglamento? ¿Voy a poder tener pareja? ¿Voy a poder tener intimidad? ¿Voy a poder tener hijos?", ¿no? Son preguntas, eh, muy frecuentes y tenemos que estar prestos a poder responder, ¿no? Entonces, según el nivel de lesión, vamos a ver, ¿no?, qué pronósticos y metas nos vamos a trazar en estos pacientes. A ver, si estamos hablando de un paciente con un nivel C4, ya nivel C4, quiere decir que no tienen el miotoma C5, no alcanzó una fuerza de 5/5. Por ello es que no se considera el nivel motor C5, ¿no? Porque no alcanzó. Entonces, si estamos hablando de un paciente con un nivel C4, este paciente podrá alimentarse solo, podrá llevar la mano a la boca. No, doctora. No, no es cierto, no va a poder. Un C4 entonces va a ser todavía totalmente dependiente de un cuidador, ¿ya? El C4, ¿cómo se va a desplazar? Porque él les va a preguntar: "¿Y cómo me voy a desplazar? ¿Voy a poder caminar? ¿Voy a ponerme de pie? ¿Voy a utilizar silla de ruedas? ¿Qué tipo de silla de ruedas?". Como no tiene función motora, ¿no?, de ningún miotoma, entonces el paciente va a ser dependiente de una silla de ruedas de tipo electrónica. Pero la silla electrónica, ustedes saben que tiene su mando anterior, su palanquita para accionar para adelante, para atrás, ¿no es cierto? Pero en este caso no va a poder usarlo porque no tiene el movimiento del brazo. Entonces, en este caso, el mando de la silla electrónica va a tener que estar en la parte posterior para que el cuidador lo accione. O en todo caso, lo que se puede hacer es adaptar ese mando anterior para que el paciente lo manipule, pero con la boca o la mandíbula. O sea, hay que hacer adaptaciones porque no va a tener función motora a nivel de miembro superior. Asimismo, no va a poder vestirse porque todavía no tiene función y destreza manual, no va a poder hacer su higiene, no va a poder tener funcionalidad a nivel de miembro superior. Un paciente con un nivel C5, el C5 ya hacía flexión de codo, ¿no es cierto? Entonces ya podía llevarse la mano torpemente, pero logra llevar la mano a la cara. Lo que no va a tener es destreza manual, no tiene flexor de dedos, no tiene el C8, no tiene el T1. Entonces, un paciente con un C5 va a poder aproximar la mano a la cara, sí. Va a poder alimentarse, sí. ¿Cómo? Si no tiene la destreza en la mano, no puede coger una cuchara. Perfecto. Entonces, la cuchara va a ser adaptado en forma de L, ¿ya? Y en el mango va a tener una especie de una manopla. Esa manopla lo van a calzar en la manito, entonces el paciente solo va a tener que hacer esto, ¿no? Hacer una flexión de codo y llevar a la boca. Por lo tanto, ya el paciente de nivel L5 ya puede, ¿no?, tener una semi-independencia en cuanto a la alimentación. El vestido todavía no, porque no va a tener C8, que es para abotonarse, para poder tener la destreza manual, ¿no es cierto? Ahí todavía está pendiente. En cuanto al transporte, también todavía solo tiene flexión de codo, pero él ya puede activar un joystick, un mando anterior por medio del golpe, ¿no? Flexiona la manita y cae y puede ir la palanca para adelante, para atrás, ¿no? Para las laterales. Entonces ya un paciente con un nivel C5 va a utilizar una silla de ruedas de tipo electrónica, ¿no? Con su mando anterior, y la activación de este va a ser por medio de golpes. Un paciente C6 hace flexor de codo
extensor de muñeca. Entonces, este paciente ya tiene un poco más de movimiento, por lo tanto, él va a tener alimentación, ¿no? Semi-independiente, va a poder acomodarse algunas prendas, pero todavía no tiene la función fina de la mano, va a poder abotonarse, ¿no? Eh, ¿Qué más? Como ya puede hacer este movimiento, ¿no? Y este movimiento, entonces este paciente ya puede propulsar una serie de ruedas de tipo mecánica con la palma de la mano. No va a tener el flexor de dedos porque todavía no tiene C8, ¿ya? Cuando hablamos de un paciente lesionado medular C7, estamos hablando que el paciente flexiona codo, extiende muñeca y extiende codo. O sea, prácticamente ya tiene todo el movimiento del brazo y de la muñeca. Lo que, ¿no? Un C7, lo único que le falta es la destreza motora, la fineza en el movimiento, ¿no? La prensión. Entonces, paciente con C7 ya va a poder alimentarse solo, con más independencia, se viste solo, todavía tiene cierta torpeza motora, dificultad para abrocharse los botones, ¿no? Pero lo logra hacer con adaptaciones, ¿no? Va a poder propulsar una silla de ruedas de tipo mecánica con más independencia, porque prácticamente tiene casi todos los movimientos, solo le falta lo que es flexor de dedos. ¿Ya? Vestido sí lo puede hacer. Un paciente con un nivel C8, ¿qué hace C8? Flexión de codo, extensión de muñeca, extensión de codo, hace flexor de dedos. Y este paciente tiene una destreza manual prácticamente casi completa. Lo único que le va a faltar es la abducción de quinto dedo. Pero en funcionalidad prácticamente ya está íntegro. Ya puede propulsar solo una silla de ruedas mecánica simple, ya puede abotonarse, ya puede sacarse y ponerse las prendas. Entonces ya un paciente con un nivel C7 es independiente de sus actividades básicas de la vida diaria. Un C8, ni qué decir, pues ya tiene todo completo, incluso más fuerza en las manitos. ¿Ya? Entonces, todos los pacientes cervicales o cuadriplégicos van a requerir silla de ruedas de tipo electrónica, sobre todo para desplazamientos largos, ¿ya? Eh, los pacientes a partir de C6 ya pueden propulsar una silla de ruedas de tipo mecánica, simple, pero para tramos cortos, porque todavía no tienen mucha fuerza en los brazos para poder, ¿no? Desplazarse a grandes distancias. Aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Perdón. Un paciente C2, C3 es totalmente dependiente en actividades básicas de la vida diaria, de dependencia de ventilador mecánico. Un C4 también es totalmente dependiente porque no tiene ningún miotoma funcional. C5 ya se puede alimentar, se puede hacer su aseo dental con adaptaciones. Un C6 ya puede manejar una silla de ruedas mecánica simple, pero con adaptaciones todavía. Un C7 prácticamente hace todo ya, hace su autocuidado, locomoción en silla de ruedas mecánicas simple, se puede hacer su higiene, todo prácticamente. C8 a T1 totalmente independientes, usan silla de ruedas mecánicas simples, ¿no? Incluso ya se pueden hacer su reeducación vesical, ¿ya? Estos pacientes, a partir de T1 para abajo, ya, ellos definitivamente, si es que vamos a prescribir silla de ruedas para su desplazamiento, a partir de T1 para abajo, solo se permite implementar con silla de ruedas mecánicas simples, ya no sillas de ruedas de tipo electrónica, porque según el nivel no le corresponde. Las sillas de ruedas de tipo electrónica le corresponde a todos los pacientes lesionados medulares cervicales, o sea, los cuadriplégicos, ¿ya? Entonces, ¿qué metas vamos a tener? Si tenemos un paciente cuadripléjico, un C4, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? Darle la mayor funcionalidad, la mayor independencia posible, mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? Favorecer lo que es su reeducación intestinal y vesical. Hay que prepararlo psicológicamente para que se acepte su nueva condición y pueda
ayudar en su proceso de rehabilitación. Hay que educarlo desde el punto de vista sexual también para poder orientarlo, ¿no? Esa pregunta la vamos a resolver al final, ¿no? La típica pregunta que les hacen los pacientes, ¿no? Si va a poder tener hijos o no va a poder tener hijos, ¿no? La mayoría, pues, de los internos cuando salimos, pues no sabemos ni cómo responderle, ¿no? Yo creo que sabré, ¿no? Pero ustedes tienen que estar preparados para poder, ¿no? Responder esas preguntas. Bien, entonces, hasta acá vamos hablando de los pacientes cuadris. Ahora, los parapléjicos. En los parapléjicos tenemos que tener en cuenta que el control de tronco se va a dar desde T4 hasta T8. ¿Qué quiere decir control de tronco? Por ejemplo, cuando ustedes se sientan, ¿no? Y por ahí pues la silla se tambalea o si están de repente en una silla de ruedas y la rueda delantera choca con una piedra, ¿no? Nosotros hacemos un movimiento pues antero-posterior, ¿no? Y como nosotros tenemos las defensivas, ¿no? Nosotros, si el movimiento nos obliga a venirnos hacia adelante, nosotros por la defensiva nos vamos hacia atrás para no caernos, ¿no? Pero en el paciente que no tiene control de tronco, no tiene esa defensiva, por lo tanto, si su silla choca contra una piedra, el paciente se va a venir hacia adelante y se va a dar con todo, ¿no? Entonces, todos estos pacientes que no tienen control de tronco requiere que su silla de ruedas tenga sujeción mecánica. Esos correajes, ¿no? Cinturones en cruz o perdón, en X, ¿no? Para poder salvaguardar la seguridad de este paciente. ¿Qué más? Los pacientes que, que no tienen control de tronco, ¿no? Es como una muñeca, son como una muñeca de trapo que ustedes quisieran ponerlo de pie, ¿no? Todo se les va a doblar. Ya no tienen la fuerza como para mantener una postura no recta. El paciente se arquea como un bebito de 3 meses. Si ustedes quisieran sentarlo, no se va a doblar todo, ¿no? No tiene control de tronco. Entonces, si el paciente no tiene control de tronco, no tiene pronóstico de marcha. Desde el momento que el paciente tiene control de tronco, ya tiene pronóstico para la bipedestación o para el patrón de marcha. Entonces, habíamos dicho que el control de tronco se da desde T4 a T8, por lo tanto, a partir de T9 ya el paciente tiene pronóstico de marcha. ¿Por qué? Porque ya tiene la postura, ¿no? Del tronco. Entonces, si ustedes lo hacen parar, ¿no? Se va a doblar las rodillas, el tobillo, la cadera, todo, pero el tronco mantiene su postura. ¿Ya? Entonces, para que no se les caiga el paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bloquear todas las articulaciones que puedan flexionarse si yo lo paro a este paciente que tiene control del tronco. Entonces, a partir de T9, yo tengo que bloquear todas las articulaciones. Primera articulación que tengo que bloquear es la cadera, ¿no? La cadera se va a bloquear con una banda pélvica, que es más o menos del material de una silla de montar caballo, ese cuero grueso, para que pueda proteger la zona pélvica, ¿no? Ya que en esta zona no podemos colocar, pues, los soportes largos de fierro porque pueden lastimar los genitales. Entonces, en esa zona se va a colocar la banda pélvica para anular el movimiento de las caderas, ¿ya? ¿Cómo bloqueamos rodilla, tobillo? Vamos a colocar o indicar soportes largos. Si yo tengo que bloquear rodilla, el soporte tiene que pasar por encima de la rodilla, ¿no? O sea, tiene que ser hasta arriba. Así como, no sé si ustedes han visto la película de Forrest Gump, ¿no? Veían que él tenía unos soportes metálicos, ¿no? Eso en los pacientes medulares se llama soportes largos. Cuando están por encima del nivel de la rodilla, son soportes largos. Cuando están por debajo de la rodilla, son soportes cortos. Entonces, esos soportes tienen que tener un bloqueo en la rodilla para no permitir que este se nos flexione. Y a nivel del tobillo también lo tienen para evitar que el tobillo también se flexione. Entonces, un paciente con un nivel T9, T10, T11, T12, L1, ¿no? Estos son pacientes que van a tener marchas pendulares. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que bloquear todas las articulaciones, ya por debajo del nivel de la lesión,
y el paciente va a tener que colgarse prácticamente de las muletas y las piernecitas que están bloqueadas, ¿no? Sobre todo las articulaciones, van a servir o van a hacer la función de unas patitas de palo. No tiene funcionalidad, no va a tener marcha alterna, no pone una pierna delante de la otra porque no tiene el miotoma L2. Entonces, estos pacientes, desde T9 hasta L1, tienen una marcha pendular, ¿no? Como las marionetitas, ¿no? Se colocan, se cuelgan de la muleta y las piernitas como que saltaran y solo sirven de soporte, como si fuera una patita de palo. A partir de L2, el paciente ya puede tener marcha alterna. Entonces, si yo tengo un paciente con un nivel L2, quiere decir que a nivel de L2 ya tiene fuerza de 5/5. Por lo tanto, ya este paciente va a poder flexionarme cadera, ¿ya? Y ya le quito la banda pélvica, pero tiene L2 nada más, no tiene L3 todavía, de repente tiene fuerza muscular de 3 o de 4/5, pero no alcanzó un 5/5, por lo tanto no se considera como nivel motor. Entonces, si L3 no tiene fuerza de 5/5, todavía tengo que bloquearlo, por lo tanto me quedo con los soportes largos todavía que van a llegar hasta muslo, ya, pero va a caminar, ¿no? Como las piernas, ¿no? Rectas, pero la cadera sí va a tener su flexión, va a tener marcha alterna. A esto pues tenemos que ayudarle también con sus bastones canadienses, porque estamos diciendo de que todavía no tiene la fuerza de 5/5 desde L3 hacia abajo, entonces esa fuerza disminuida que tienen en esos miotomas va a hacer que el paciente tenga que compensar con columna, entonces para él poder desplazar va a estar haciendo movimiento, pero no compensando con la columna vertebral. Entonces, para evitar que esta sobrecarga a nivel de columna genere mayores patologías, utilizamos las ayudas biomecánicas como son los bastones canadienses o las muletas. Si yo tengo un paciente con una lesión medular L3, quiere decir que L3 ya le tengo que quitar el bloqueo y me voy a quedar con un soporte corto que solo me permita mantener flexión de 90 grados el tobillo, nada más, pero ya no necesito inmovilizar rodillas porque ya tengo mi miotoma con fuerza de 5/5. Por lo tanto, un L3 ya requiere solo soportes cortos, nada más, ya no requiere soportes largos. ¿Ya? Todos los pacientes con lesión medular S, ¿no? Todos los S caminan con normalidad, solo que van a tener ampliación de la base de sustentación. Caminan como jinete de caballo. ¿Ya? Entonces, preguntas de examen. Un paciente con una lesión medular T10, ya, T10. ¿Qué tipo de marcha va a tener y qué ayuda biomecánica le indicarían? Sería marcha pendular. Ya, muy bien, Emerson, ¿no? Muy bien, una marcha pendular. ¿Y qué ayudas biomecánicas le indicarías? T10, ¿qué cosa tienes que bloquear? Ahí sería la pierna en su totalidad, doctora. Claro, todo el miembro inferior y la cadera, ¿no es cierto? Porque estás en T10. Ya, entonces ahí, ¿qué ayuda biomecánica necesitas? Soportes largos, banda pélvica y tus muletas para que pueda caminar. O las muletas porque va a ser una marcha pendular. ¿Ya? ¿Qué otra ayuda van a requerir estos pacientes? Los pacientes con, con niveles de repente por encima de T9, ¿no? O sea, T8, T4, también está indicado que se les coloque un corsé semirrígido, dorsolumbar, para evitar pues que la columna se me esté flexionando demasiado, ¿no? Entonces, para mantener esa postura se le indica ese corsé semirrígido, ¿no? Para poder darle mayor estabilidad a ese segmento corporal.
¿Qué más? Con los pacientes medulares, tenemos que tener mucho cuidado con un problema que se presenta en ellos que se llama la disreflexia autonómica. Esto se va a dar en pacientes que tengan lesiones por encima de T6. ¿Por qué por encima de T6? Porque a nivel de T6 emerge el plexo esplénico. Y el plexo esplénico va a dar ramas que van a inervar a órganos vitales como el corazón, los pulmones. Entonces, ¿en qué consiste la disreflexia autonómica? Imagínense, escuchen el nombre, disreflexia, ¿no? O sea, hay una alteración de todos los reflejos. Yo les comento un caso que tuve, ¿no? Cuando estaba haciendo el residentado. Teníamos un paciente medular ya de 6 meses de evolución que acude a la consulta médica porque se iba a hospitalizar, ¿no? Para poder hacer su reeducación intestinal y vesical. Entonces ellos pasan una evaluación muy rigurosa, hay que ver que no tenga escaras, ¿no? Todo en condiciones óptimas como para que empiece un entrenamiento. Entonces está en el momento de la entrevista y de repente el paciente está hablando de lo más normal, conversando como cualquiera de nosotros, dando los datos y empieza a ponerse rubicundo, se empieza a poner chaposito y no da mayores signos, ¿ah? Sigue hablando con normalidad, no se le nota más nada. Entonces la doctora que estaba a cargo en ese momento me dice, trae el tensiómetro, trae el pulsoxímetro, tómenle las funciones vitales. Entonces yo voy, ¿no? Le tomo las funciones vitales y, oh sorpresa, las funciones vitales no concordaban, no había concordancia. La presión estaba en 80-50, la temperatura estaba en normal 36.8, tenía una frecuencia cardíaca de 130 y tantos, ¿ya? Y la frecuencia respiratoria de 12. O sea, no había una concordancia en esas funciones, o sea, todo estaba alterado, ¿no? La autora lo que nos dice, pues, ¿no? Yo estaba haciendo residentado el primer año y nos dice, ya, llama a emergencia y pide al enfermero que venga, ¿no? Para ayudarnos a poner al paciente en el piso, ¿no? Tenían su colchoneta y al paciente se le coloca en el piso, se le levanta las piernas y se espera hasta que llegue emergencia para que se lo lleve. ¿Qué estaba pasando? Este paciente estaba entrando a una fase de un shock, ¿ya? Entonces, a ese problema que se presenta en estos pacientes en el cual se disregula, se altera las funciones vitales, ¿no? Se llama disreflexia autonómica. ¿Y cuál es la causa? Cualquier noxa que pueda afectar al paciente. Si tiene una úlcera de presión, si tiene una infección, si tiene un resfrío, si tiene vejiga, la bolsa colectora está llena, si es que de repente el paciente está renegando porque estuvo esperando mucho tiempo en- fuera del consultorio, cualquier eventualidad puede generar una disreflexia autonómica en el paciente. Por ello existe esta ley de las personas con discapacidad para que ellas tengan atención preferencial y evitemos estar haciéndolos esperar porque en la puerta del consultorio les puede ocurrir, ¿no? Aquellos especialistas o médicos que vayan a atender eh, no lesionados medulares tengan en cuenta este problema porque les puede generar no una emergencia. Entonces, estos pacientes no son para tratamiento en consultorio, estos pacientes deben ser conducidos a una unidad de shock trauma porque tienen que estabilizar las funciones vitales, hay que pasarle fluido para estabilizar todo, ¿no? Hay que buscar cuál es el foco, ¿no? No necesariamente va a ser muy evidente el foco, vemos la bolsa colectora, si no está llena, ¿no? Y el paciente a veces no te refiere, no te da buenos datos, no sabes qué está pasando. Entonces, eso tienes que indagar ya en una unidad de shock trauma, pero mientras que vamos estabilizando al paciente. ¿Ya? Entonces, eso es la disreflexia autonómica. No hay concordancia entre las funciones vitales en un determinado momento y el paciente se les puede morir, ¿no? Porque como le decía, en el momento inicial tenía 80, 60, al rato no pasa ni 5 minutos
ya tenía 60-20 de presión arterial, o sea, se te viene así rapidito, ¿no? Prácticamente ya estaba ya más para la otra que para esta, ¿no? Entonces se tiene que actuar de forma rápida, ¿no? Y tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. ¿Qué más? En los pacientes medulares, como les decía, las preguntas típicas, ¿cómo va a ser su desplazamiento? ¿No? Ya hemos visto de que el paciente cuadripléjico se va a desplazar en silla de ruedas de tipo electrónica para tramos largos y a partir de ese 7 se le puede prescribir una silla de ruedas de tipo mecánica simple. Todos los pacientes parapléjicos no justifican silla de ruedas de tipo electrónica. ¿Ya? Si ustedes les toca en algún momento estar en alguna junta médica, en cualquier lugar, y los pacientes van a pedirle pues lo mejor de lo mejor, y les exigen un paciente medular torácico, de repente le va a pedir, no, pero yo me canso al propulsar mi silla de ruedas, yo quiero mi electrónica. No justifica. Si él quiere su silla electrónica, no, por un seguro, no corresponde, pero si él se la va a comprar por dársela una mejor calidad de vida, perfecto, que él se la agencie, pero por seguro no le corresponde, ¿ya? ¿Qué más? El paciente les preguntaba a ustedes, ¿va a poder tener familia? Entonces, al respecto, tenemos que ver la parte de la sexualidad en este tipo de pacientes. Por naturaleza, tenemos una paciente lesionada medular, mujer no va a afectar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no es tan genital como el varón. La mujer para sentir placer, cuando hablamos no, del aspecto sexual, la mujer es multiorgásmica. La mujer, por naturaleza, no necesita sentir penetración para sentir la satisfacción de haber tenido un acto de intimidad. La mujer a veces simplemente con tener a la persona que quiere a su lado, que escuche unas palabras bonitas, ¿no? O de repente siente, ¿no? Un perfume que le encanta, pues que se le puso el enamorado, ¿no? Ya ella tuvo su orgasmo en ese momento, ¿no? O de repente, pues el chico le trae su ramo de flores o le regala qué sé yo, un aro, pues que ella estaba esperando, ¿no? Para ella ya eso es lo máximo, pues ya tuvo su orgasmo, ya es feliz, ya ella se va a dormir tranquila en la noche. El varón no es así. El varón, por más que tú le bajes el cielo y las estrellas, mientras que no penetre, no está satisfecho sexualmente. Y entonces el varón necesita penetrar para sentir la satisfacción sexual. El varón no se consuela ni se siente satisfecho con que le hables bonito al oído, un buen perfume, no. Le agradará un ratito, pero no va a dejar de fastidiar hasta tener la sensación de, pues, de haber penetrado. Entonces, ¿qué pasa en un paciente lesionado medular? Si hablamos de un cuadripléjico, ¿no? Un paciente pues que de repente tenga funcionalidad un C7 para abajo no tiene problema porque sabemos que si es que tiene que penetrar y pues de repente los genitales no le funcionan, no hay una erección adecuada, tiene las manos, ¿no? Muchos adecuan las manos para poder penetrar en la mujer, ¿no? Eso estamos hablando de un paciente que tenga funcionalidad en las manos, pero un paciente con un nivel C4, C3, ¿cómo va a tener esa sensación de penetrar, no? Hay que enseñarle las adaptaciones. Entonces sabemos que ellos no van a tener funcionalidad de manos ni tampoco los genitales. Pero ¿qué se hace en ellos? ¿No? Hay que hacer consejería de pareja, ¿no? Sabemos que en la mujer lo más próximo, lo más externo que tiene que estimular el varón para poder hacer que la mujer sienta pues que placer o que su pareja pues está con ella, ¿no? Es estimular el clítoris, ¿no es cierto? Entonces el paciente mientras que sienta pues que le ha tocado, que ha penetrado algo en ella, él va a sentir también por lo menos que ha cumplido su función, su misión. Entonces, se le tiene que enseñar a que este paciente pues se adapte. Ya no le funcionan las manos, no le funcionan los genitales. ¿Qué cosa tiene en su cuerpo que sí funcione? ¿No? Toda la cabeza. Entonces, a estos pacientes se le orienta pues a que pueda tener su intimidad con la nariz, con la oreja, con la lengua, con los labios, con lo que pueda tener para poder estimular ese clítoris, ¿verdad? Ya.
pero estas orientaciones se hacen con la pareja presente, porque si la pareja no entiende el por qué esta persona está utilizando estos segmentos corporales para poder tener intimidad, va a pensar que el paciente está loco, ¿no? O que es un enfermo. No, tenemos que hacer la consejería en pareja. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta aquí? El varón tiene dos tipos de erección. La erección psicógena, la que se va a hacer consciente, ¿no? Es la que practican todas las noches los chicos, ¿no? La revista porno, sus videos, o de repente por ahí el periódico, ¿no? Salió la apretadita, ¿no? Entonces ese estímulo visual, ¿no? Va a llegar a T4, ya, y de T4 va a llegar, va a ir hacia la zona cortical para producir una respuesta que va a llegar al plexo sacro y va a producir la erección. O sea, la erección psicógena tiene un recorrido largo y se va a hacer consciente, se va a ir hasta la cortical y de la cortical pues va a recién llegar una respuesta, no un estímulo al plexo sacro para producir la erección. Entonces, los pacientes que tengan lesión por encima de T4 tienen frita pues la erección psicógena, ¿no? No van a, por más que vean la mejor revista, el mejor video, no van a tener la erección psicógena. Pero les queda la erección refleja. La erección refleja es aquella que se va a dar por estímulo directo sobre el mismo pene, ¿no? Cualquier roce, masturbación, ¿no? Colocar cualquier estimulante a nivel de la zona peniana, ese estímulo va a llegar a plexo sacro y plexo sacro va a ordenar la erección del pene, ¿no? Entonces, tiene todo varón va a tener esos dos tipos de erección, la psicógena y la refleja. Entonces, en el paciente que tenga una lesión por encima de T4, pues está frito, ¿no? Sobre todo la erección psicógena, pero los pacientes que tengan lesión medular a nivel sacro, ¿no? Está abolidas ambas funciones, tanto la psicógena como la refleja. Por lo tanto, los pacientes con nivel sacro tienen mejor pronóstico para marcha, sí, pero para función esfinteriana, no. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes lo que hay que es darles esta consejería, enseñarles todos estos aspectos y orientarles, ¿no? Por ejemplo, cuando el varón tiene su intimidad, ellos sí producen espermatozoides, ¿ya? Sí tienen todo como para poder ser padres. El problema está que ellos, la eyaculación no va a ser pues hacia la vagina. La eyaculación del paciente medular es retrógrada. Es decir, que todo el espermatozoide van a encontrarlo en la vejiga, ¿ya? En vagina no van a encontrar espermatozoides. Por lo tanto, estos pacientes pueden ser padres, sí, pero hay que ayudarles con la inseminación artificial, ¿ya? Entonces, si un paciente medular, ¿no? Y les pregunta a ustedes, paciente jovencito, como les decía, el paciente que hemos visto, un jovencito con un nivel C4, ¿no? 21, 22 añitos tenía el chico. Si les pregunto a ustedes, ¿voy a poder tener familia? ¿Voy a poder tener intimidad con mi enamorada? ¿Voy a poder em, ser padre? ¿Cómo va a ser mi desplazamiento? ¿Ya? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, vamos de lo que hemos visto, a ver qué pronósticos le dan. A ver, empezamos. Si es joven, sí, doctora, sí podría tener, como menciona, ¿no? Con ayuda a nivel de la inseminación artificial, porque es un paciente medular. Ya. A ver, Benjamín Caja, en cuanto al desplazamiento, a la marcha, ¿qué pronóstico le vas a dar a un C4? ¿Caminará? No, doctora, él es dependiente de silla de ruedas, en especial electrónica. Muy bien. Electrónica, ¿verdad? Em, ¿Va a poder ser independiente en sus ABD, Genaro? ¿Va a poder alimentarse solo, un C4? Muy bien. Em, si tenemos un paciente con un nivel
T10, Paloma, un nivel T10, ¿qué tipo de silla de ruedas le puedes prescribir? Paloma creo que se fue. A ver, Rosa. Rosa. Doctora, ¿podría ser silla de ruedas manual? Mecánica simple. Mecánica. Sí, y la simple. Ya. Paciente con mecánica simple, muy bien. Y le va a requerir sujeción mecánica, los correajes para control de tronco. Rosa, No, doctora, creo que no. ¿no? Leonardo, ¿hasta qué nivel requiere sujeción mecánica? Mm, Ya. A ver, Gino. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas. Respecto a lo que usted dijo, sujeción mecánica a nivel de T10, o sea, no siempre va a ser recomendable, ¿no? O no siempre va a ser predecible, ya que va a depender de varios factores, como también, eh, bueno, seguridad, si es que el paciente tiene riesgo de caídas o lesiones, ¿no? Puede ser también útil lo que es ahí la sujeción, el estado de conciencia también, ¿no? Ya, a ver, ahí vamos a aclarar un poquito. El control de tronco se da de T4 a T8. Si el paciente tiene una lesión por encima de T8, o sea, es T8, T7, T6, T5, T4, no tienen control de tronco. Entonces, ellos sí, por ejemplo, eh, si es que ustedes van a ver esos Juegos Paralímpicos, han visto a los basquetbolistas el respaldar de la silla de ruedas. Hay algunos que tienen la silla de ruedas, no hasta la parte dorsal, ¿no? Y tienen unos correajes. Esos pacientes no tienen control de tronco y por eso requieren un respaldar más alto y tienen que tener esa sujeción mecánica. Si el paciente tiene control de tronco, ya no requiere un respaldar tan alto, por eso van a ver ustedes una silla de ruedas con su respaldar hasta la cintura, nada más apenitas, y tampoco ya no tienen esos cinturones en el tronco, lo que sí van a tener es en los miembros inferiores porque ellos son parapléjicos, ¿no es cierto? Pero ya tronco no necesita sujeción mecánica, entonces cuando ya tenemos, de acuerdo a esos niveles, tanto sensitivo como motor, vamos a ir viendo cómo el pronóstico va cambiando. Entonces, por eso les decía, es importante anotar en la evaluación qué sensibilidad estoy encontrando en cada nivel, porque uno o dos niveles puede marcar mucha diferencia. Por ejemplo, si en la evaluación me sale que el paciente tiene una sensibilidad de 2 hasta T10 y yo me olvidé y le puse, no, entonces creo que era un T6, ya un T6, no, finalmente un T6 no tiene pronóstico de marcha, ¿no? Pero un T10 sí. Entonces, de repente el paciente sí tuviera pronóstico de marcha, pero desde el momento que nosotros le ponemos el diagnóstico T6, ¿no? Lo fulminamos y ponemos que este paciente no tiene ni siquiera control de tronco, por lo tanto no le vamos a entrenar en bipedestación, mucho menos en patrón de marcha. Por eso es importante anotar siempre cuánto estamos encontrando de sensibilidad en cada nivel para no equivocarnos, porque como decía, uno o dos niveles cambian mucho el pronóstico en estos pacientes. Eso no se olviden, chicos, ¿ah? En lo que es reeducación vesical, ¿no? Primero tenemos que hacer un para poder saber si la vejiga es espástica, ¿no? Contraída es chiquita, o es una vejiga flácida que me va a permitir contener mucha orina. ¿Para qué? Para poder saber cuánto volumen vamos a
hacer que la vejiga pueda retener. Si el paciente se le va a clampar la sonda, ¿no? Por 30 minutos, cada semana se le va a ir ampliando el tiempo de continencia de esta vejiga para lograr llegar a que contenga orina hasta 2 horas. Una vez que logra contener la orina por 2 horas, se procede con el retiro de esta sonda permanente y el paciente cada 2 horas va a colocarse una sonda Nelaton para evacuar la orina y finalmente hace la maniobra de Credé, que es la presión del abdomen bajo para poder facilitar la eliminación de la orina remanente, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Sabemos de que la sonda permanente lo predispone a los pacientes a que tengan infecciones urinarias crónicas y por ende puede dañar los riñones. Entonces ellos prefieren estar haciendo el cateterismo intermitente, ¿no? Que es esta reeducación vesical. En cuanto a la reducción intestinal, ¿no? Vamos a tener que hacer uso del reflejo gastrocólico, que quiere decir